Saluditos nuevamente, estamos avanzando con una semana más de Es Lengua para primer año. Estamos trabajando en esta ocasión la semana 21, correspondiente a la semana 2 para la unidad 4 de su libro de texto de Es Lengua. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades. Recordemos que la unidad está enfocada a estudiar el manierismo. Y dentro de eso vamos a ver algunas obras como Hamlet y El Quijote de la Mancha, que son las principales. Bueno, vamos a iniciar con la actividad número 1, que se le plantea como una actividad para desarrollarse en equipo. ¿Qué se le pide? Se le pide leer en voz alta y con la entonación adecuada. Se le presenta un fragmento de Hamlet, el acto 3. Antes de iniciar a analizar el fragmento, yo le voy a dar una noción general de la obra. Relata la historia de Hamlet, un príncipe muy decepcionado, quien se da cuenta de que su padre, el rey, fue asesinado nada más y nada menos que por su hermano. Esto no lo sabe de una sola vez, no lo sabe desde el principio, sino que de repente muere su papá, su mamá llamada Gertrudis se casa con el hermano de su papá, Claudio, y un día de tantos se comienzan a escuchar rumores de que se aparece un fantasma. Los guardias dan a conocer que se aparece un fantasma y Hamlet se comienza a sentir con la curiosidad de saber qué está pasando, y una noche se queda esperando a ese supuesto fantasma. El fantasma se le aparece y resulta que es nada menos y nada más que el padre Hamlet, el antiguo rey, el rey Hamlet. El rey le relata a Hamlet que él no murió de forma natural, no murió como lo hicieron creer, mordido por una serpiente, sino que una serpiente específica depositó una gota de veneno en su oído mientras él dormía. Esa serpiente fue nada más y nada menos que su hermano Claudio, quien quería quedarse con el reino, y lo logró a través de casarse con Gertrudis, la madre de Hamlet. Gertrudis no sabe nada, se casó con Claudio pensando que era un hombre bueno, y pues Hamlet ahora sabe el secreto. Hamlet no revela nada, pues quiere venganza, no dice a nadie lo que ha sucedido, sino que espera el momento en el cual se pueda vengar. Todos comienzan a creer que Hamlet está loco, por un lado porque así quiere él que lo crean, y por el otro porque lo ven hablar con la sombra a ojos de todos y nadie ve con quién habla, como en este fragmento. Bueno, Hamlet comete algunas acciones muy reprobables, como por ejemplo en algún momento asesina al padre de Ofelia, la mujer que él amaba y quien lo amaba a él, por error pensando que era Claudio. Él asesina a Apolonio, el padre de Ofelia. Ofelia se da cuenta, enloquece y se suicida. Hamlet sigue con su sed de venganza, monta una trampa a Claudio. Claudia se da cuenta de lo que sucede y a su vez monta una trampa para Hamlet. Laertes, que es el hermano de Ofelia y se siente ofendido porque ha asesinado a su padre, lo reta a un duelo, en el cual de manera muy tramposa envenenan la punta de las espadas. También envenenan el vino que está dentro del recinto donde se va a llevar a cabo el duelo, y así todos los presentes terminan muertos. Así termina la historia, el reino es arrebatado por un reino vecino y pues todos los involucrados en la historia tienen un final bastante trágico. Eso es a grandes rasgos Hamlet. Obviamente faltan algunos detalles por la escasez de tiempo, pero usted puede ir a investigar un poco más acerca de la obra en general. Ahora, enfocándonos al fragmento, el fragmento da a conocer cómo Hamlet recrimina a su madre por los actos cometidos después de la muerte de su padre. Prácticamente lo que Hamlet le reclama a su madre en este fragmento es haberse casado con Claudio. Hay un momento en el que le dice: mira el cuadro este, mirad, estos retratos fieles son dos hermanos. Al decir esto se refería a Claudio y a su padre, a Hamlet, el rey que fue asesinado. Y le dice: ¿tenéis ojos acaso? ¿Es posible que aquel collado espléndido dejarais para pastar el cenagoso valle? Dándole a entender que dejó a su padre para casarse con Claudio, que es pues una persona mucho menor en estatus con relación al rey Claudio que murió. Luego de repente se aparece la sombra, el fantasma de su padre, en el salón cuando él está hablando con su mamá, y Hamlet comienza a hablar con él. La sombra le comienza a incitar que debe vengarse
Obviamente la sombra pide que Hamlet cobre venganza, pero que se enfoque en el rey Claudio. Él desde el principio le dice a Hamlet que no debe dañar a su madre porque a pesar de estar ya en otro mundo, según la mente de Hamlet y según lo que nos muestra la obra, sigue amando a la reina y cree fielmente en que ella es inocente de todos los delitos cometidos contra él. Entonces él hace hincapié en que la venganza cobrada sea contra Claudio y no contra la reina. Por eso en este punto, la reina al ver a Hamlet platicando con nada, porque ella no podía ver al fantasma, le dice, estás demente. La sombra sigue hablando, sigue manifestándose y le dice, lo motiva a cobrar venganza, pero también le dice que no debe dañar a su madre. La reina muy desesperada sigue reclamando porque Hamlet está hablando solo, a lo que Hamlet le da a conocer que ahí está la sombra, que ahí puede verla. Obviamente la reina jamás la ve y le dice que es solo una creación de su cerebro. Y bueno, de esto trata el fragmento, usted puede leerlo más detenidamente, si se fija está en forma dialogada, es un tipo de texto dramático y la principal característica de los textos dramáticos es que se escriben en forma dialogada y son enfocados a darse a conocer en teatro, en dramatizaciones. También presentan un nudo bastante intenso de emociones y pasiones entre los personajes. Hay un conflicto bastante fuerte y pues eso es lo que podemos ver en el fragmento que nos presentan. Recordemos que Hamlet es una obra de William Shakespeare. Se le pide a partir del fragmento responder lo siguiente. En el literal A le preguntan en qué elemento se observa la mezcla entre lo real y le piden que explique. La respuesta de esto es que esa mezcla entre lo real y lo irreal se hace ver en el momento en que se da el encuentro entre la sombra como un fantasma y el príncipe Hamlet, el hijo de la sombra o el hijo del rey muerto, que está vivo. En el literal B le piden responder en qué momento la sombra evidencia una contradicción entre lo que dice y lo que desea. Esto se da en el momento en el que le pide a Hamlet que le ayude a su madre, lo cual se muestra contradictorio con respecto de que él había dicho antes de que debía vengar su muerte. Al responder los dos literales se le pide que comparta sus respuestas con la clase. Continuamos con la actividad 2, una actividad para realizarse en equipo, y se le pide leer la información sobre el manierismo. Del manierismo se le da a conocer que este es un estilo artístico que surge en Europa, específicamente en el siglo XVI, como una respuesta de dos constantes artísticas que fueron el Renacimiento, que durara del siglo XV al siglo XVI, y el Barroco, que durara o se diera durante el siglo XVII. En la literatura, los representantes más fuertes del manierismo son Miguel de Cervantes Saavedra y el señor William Shakespeare. Entre las características del manierismo tenemos que es un estilo bastante inestable, busca romper la regularidad y la armonía del argumento de la historia, mezcla diversos estilos con respecto del lenguaje, puede mezclar estilos el estilo cotidiano con el culto y también mezcla estilos de teatro como lo trágico y la comedia, la prosa con el verso, lo sublime con lo ridículo, lo abstracto con lo concreto y lo cómico con lo... Una característica más es que se interponen historias que se entrecruzan. Además, los personajes oscilan entre lo que desean y lo que hacen. Acá se da una contradicción porque pueden expresar que desean algo, pero las acciones que realizan son contradictorias con respecto a lo que desean. Se produce además un conflicto entre los personajes y el medio social, pues viven entre la realidad y la imaginación, como por ejemplo en El Quijote de la Mancha. Los personajes poseen ideas fijadas que los llevan al autoengaño y a actuar de una forma absurda ante la realidad. Este texto fue elaborado por Hauser. Se presenta una información adicional por acá respecto de El Quijote de la Mancha. Se le dice que El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, no es una novela de caballería, sino una sátira manierista de este tipo de novelas. Y esta era otra característica del manierismo. El manierismo buscaba la imitación de obras que ya habían sido elaboradas, ya habían sido conocidas y
expresadas de una forma seria, la función del manierismo en este caso era volver a presentar esas obras, pero de una forma cómica, de una forma burlesca. En otras palabras, por ejemplo, el Quijote de la Mancha viene a ser una imitación burlesca o, como lo dice aquí la información, una sátira, una parodia de las novelas de caballería que se dieron mucho durante la etapa de la Edad Media y principios del Renacimiento. Continuamos, le pide que escriba un párrafo en el que explique cómo considera que será la literatura manierista a partir de las características que ya se le revelaron. Respecto de esto, podemos decir que el manierismo es una corriente literaria que busca la imitación a las composiciones literarias del Renacimiento y el Barroco, agregando a estas composiciones un tono burlesco que además se apoya en la contradicción y la incongruencia. Continuamos el desarrollo de nuestra guía. Antes de pasar a la siguiente actividad, usted debe compartir con su clase el texto que redactó. En la actividad 3 vamos a analizar la obra El ingenioso Hidalgo, Quijote de la Mancha, específicamente el capítulo 17. En este capítulo se muestra, no lo vamos a leer porque es bastante extenso, pero se muestra cómo el Quijote de la Mancha se ve abrumado por su propia mente, por su propia imaginación, por todo lo que él muestra respecto a sus acciones. Hay pues una persona que lo golpea en la oscuridad y el Quijote imagina que es un fantasma. Y en su desesperación, al recibir el golpe, que fue bastante fuerte de hecho, imagina que han roto su cráneo y está sangrando horriblemente. Por lo cual pide a Sancho que vaya con el ventero y le pida unas hierbas y otros agregados para hacerse una infusión. Sancho obviamente obedece, va donde el ventero, pide todo lo que necesita, se lo lleva a Don Quijote hace el preparado, unta una parte de lo que preparó en su cabeza y el resto se lo toma. Comienza a vomitar estrepitosamente y al terminar de vomitar se queda dormido. Al despertar parece nuevo, parece que pues la infusión dio los resultados que se esperaba y la sorpresa de Sancho fue bastante notoria al grado que le dice que él necesita beber de esa infusión para poder recobrar fuerzas también. El Quijote no tiene problemas y le comparte de la infusión del preparado, pero a Sancho, quien era menos débil de estómago, le causa menos daño, así que solo le comienza a dar unos sudores y se pone bastante mal de salud, a lo que el Quijote responde que debe ser porque la bebida es exclusivamente para caballeros andantes. Sancho le dice que si sabía esto, ¿por qué no se lo dijo? Que por qué no le dijo que no la debía tomar. Y el Quijote de la Mancha pues lo toma de manera despreocupada. Al irse de la venta, el ventero busca que le paguen, pero el Quijote de la Mancha le dice que él ni siquiera se había dado cuenta que eso era una venta, que si hubiese sabido no se hubiera hospedado ahí, no le debe cobrar nada porque los caballeros andantes jamás pagan su estadía, ya que las personas les agradecen por lo que estos hacen. Es así que se van sin pagar nada de lo que han consumido en la venta. A partir del texto se le pide que responda a las siguientes interrogantes. Estas son: primero, que explique y ejemplifique cómo se manifiesta en el texto cada una de las características del manierismo, esas que se le presentan por acá. La primera característica es el conflicto de los personajes y el medio social, y esto se observa en el texto, dado que los personajes viven entre la realidad y la imaginación. En el fragmento se hace ver esto de forma más fuerte, pues el personaje cree ser un caballero andante. Se genera el conflicto cuando las personas lo golpean por su forma absurda de actuar. Esta característica se puede ver claramente cuando el Quijote le dice al cuadrillero que tenga más cuidado para hablarles y este lo daña en su cabeza. La siguiente característica es: los personajes oscilan entre lo que desean y hacen. Sus acciones muchas veces no corresponden entre lo que piensan y lo que hacen. Esta característica se observa específicamente cuando el Quijote le dice a Sancho: no hay que hacer caso de estas cosas de encantamientos,
que como son invisibles y fantásticas, no hallaremos de quién vengarnos. Esto refleja una contradicción en la obra con lo que se hace, pues el Quijote específicamente es la representación de la persona que vive imaginando cosas y sin embargo él mismo es consciente de que lo que dice Sancho, de que lo que Sancho imagina es ilógico. En la característica 3, y como esta se da a conocer en el texto, la característica es los personajes poseen ideas fijadas que los llevan al autoengaño y a actuar de una forma absurda ante la realidad. La característica en este caso se evidencia en la idea fijada de Don Quijote de que es un caballero andante y que esto lo lleva a actuar de una forma bastante absurda ante el mundo real. Incluso no importa si él mismo se ve afectado directamente por sus propias acciones. Esto en la obra se concreta cuando no paga los servicios que le han dado porque es algo que según él merece todo caballero. Al finalizar esta actividad se le pide compartir sus respuestas con la clase. En la actividad 4 se le presenta un nuevo texto. Seguimos analizando la obra Hamlet, en esta ocasión el acto 4, en el que se muestra un diálogo entre Gertrudis, Ofelia y Claudio. En este diálogo, Ofelia se presenta ante Gertrudis y Claudio. Estos quieren saber cómo va su avance en cuanto al romance con Hamlet, cómo ha logrado conquistarlo, si Hamlet está correspondiendo a los sentimientos de Ofelia, a lo que Ofelia se muestra decepcionada, le expresa en una serie de versos y canciones que las cosas no están funcionando, y luego se retira pues dando algunas esperanzas de que lo va a seguir intentando y posiblemente en algún momento Hamlet llegue a corresponder a sus sentimientos. Sabemos que Hamlet es una obra de William Shakespeare. Se le pide resolver a partir del texto los siguientes literales. En el literal A, buscamos en el diccionario las palabras que no conocemos. Yo le tengo 3 propuestas para estas palabras. Usted puede buscar otras, puede sustituirlas, no es ningún problema. Para mí las palabras que resultarían desconocidas, posiblemente para usted, son primeramente esclavina, que se define como una capa corta que se lleva suelta sobre las prendas o que va cosida al cuello de una prenda larga. Generalmente esta prenda sobre la que va cosida es un abrigo. También tenemos la palabra doncella, definida como una mujer joven especialmente que debe ser virgen. Y tenemos la palabra incauta, que se define como una persona que deja ver lo que piensa sin ocultar las cosas que resultaría conveniente no revelar. En el literal B le piden que responda qué características del manierismo se observan en el texto. Se le pide explicar. Sabemos que en este punto se da un estilo inestable, dado que hay un estilo que por momentos se muestra hasta poético y por momentos se muestra normal. Hay una mezcla de estilos de lenguaje. Si observamos, Ofelia comienza con una especie de canto o poema, luego pasa a hablar un lenguaje cotidiano. Se produce un estilo un conflicto entre los personajes y el medio social. Esto se da porque precisamente Ofelia busca enamorar a Hamlet. En su imaginación esto puede ser, aunque en la realidad está bastante alejado de lo que puede concretarse, dado que Hamlet está enfocado en su venganza. Los personajes poseen ideas fijadas que los llevan al autoengaño. La concepción que Ofelia tiene de Hamlet es muy diferente a lo que pasa por la vida y la cabeza de Hamlet en realidad. Luego, en el literal C se le pide que según el texto responda a qué se debe el actuar de Ofelia. Sabemos que Ofelia ama a Hamlet, quiere que este se convierta en algún momento en su esposo y se ha propuesto que él le corresponda, que él dedique su amor también a ella, pero debido al anhelo que Hamlet tiene de venganza, esa venganza que inunda su ser, este no se entrega al amor que siente por Ofelia. En el literal C se le pide que responda cuál es la acción principal del texto, de qué trata la escena. La acción principal del texto es la conversación entre Ofelia
y los reyes Gertrudis y Claudio, en la que ella les da a conocer cómo están yendo las cosas con Hamlet. La escena trata de precisamente la conversación en la que Ofelia revela cuáles son sus avances con Hamlet, si ha logrado enamorarlo, si ha logrado que éste se interese más por ella que por su venganza o su locura, que es lo que saben los reyes que él está experimentando en este momento. Contestados los literales, pasamos a la siguiente actividad, la actividad 5, una actividad para realizarse entre pares. Se le pide leer el texto El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, específicamente el capítulo 22. Este capítulo muestra una de las aventuras del Quijote en las que él se ve de alguna manera engañado. Se encuentra un grupo de personas que iban custodiando a un grupo de criminales. Estos criminales habían sido apresados y estaban siendo trasladados. El Quijote pregunta de qué se trataba, por qué se lo llevaban, no le dan a conocer que eran personas malas que habían cometido crímenes. Al Quijote su mente le juega una nueva burla, una nueva broma, y él piensa que debe defender a esas personas ya que están siendo apresados y hay que darles una oportunidad. Es así que se dispone a oponerse contra los custodios y liberar a estos personajes que estaban siendo llevados a otro recinto. Lo logra y al ver que los ha liberado y que, pues, como dirían en la obra, el Quijote de poco seso no está en sus cabales, no está en sus cinco sentidos, padece una especie de locura. Estos mismos criminales lo agreden. Al ver esto, el Quijote le dice a Sancho que ha aprendido que no es bueno ayudar a las personas malas, dado que estas no nos va a corresponder de la forma que esperamos. De eso trata el texto. Vamos a revisar las preguntas que se nos hacen respecto del mismo. Se le presentan por aquí las cuestiones, se le pide resolver. En el literal A se le pide que cite ejemplos y que explique cómo se manifiestan las características del manierismo en el texto. Las características que se observan son, por ejemplo, que se produce un conflicto entre los personajes y el medio social por vivir entre la realidad y la ficción. Los personajes poseen también ideas fijadas que los llevaron a actuar de la manera absurda ante la realidad. Por ejemplo, cuando el Quijote cree necesario ayudar a los malhechores, también se presenta la característica de que los personajes oscilan entre lo que desean y lo que hacen. Esto se muestra cuando el Quijote dice luchar contra la injusticia, pero libera a personas malas. En el literal B se le pide que, enfocándose en el texto, hacer bien a villanos es echar agua al mar, responda a qué se refiere este texto. Esto es simple. A lo que se refiere es que es inútil hacer el bien a las personas malas, ya que éstas no van a responder de una manera positiva, jamás. En el literal C se le pide responder porque Don Quijote ayuda a los galeotes. Los galeotes eran las personas malas de las que estábamos comentando anteriormente. El Quijote los ayuda porque cree que es su obligación como caballero ayudar a las personas oprimidas, y estas personas, aunque eran malas, para él en ese momento eran personas oprimidas, ya que estaban apresadas y eran llevadas a un lugar donde los iban a mantener presos. En el literal B se le pide que responda cuál es la acción principal que se narra en el texto. La acción principal narrada en el texto es la liberación de los gaulotes por parte del Quijote de la Mancha. En el literal E se le pide que responda qué intenta comunicar el autor con el texto. El autor intenta dar a conocer que debemos ser sabios al momento de ayudar a otras personas para no vernos envueltos en problemas por nuestras acciones en favor de personas que no merecen aquello que nosotros hemos decidido hacer por ellos. Esa es la última actividad y tenemos para finalizar la actividad en casa. Para la actividad en casa se le pide investigar sobre la estructura y los elementos que componen un texto dramático, y también se le pide que investigue sobre la obra Hamlet, investigar el argumento, la estructura, el conflicto y los personajes. Esto sería todo para esta semana 2 de la unidad número 4 de su libro de texto de lengua, que corresponde a la semana 21 del presente año lectivo. Como siempre, motivarle a que si no se ha suscrito al canal aún, por favor se suscriba, que si puede recomendar los videos se lo voy a agradecer mucho. Puede recomendarlos a su docente, a sus compañeros, a sus conocidos. En fin, eso sería todo. Muchas bendiciones como siempre.